Uno de los fenómenos naturales que más atemorizan a la gente en esta época son los huracanes. Grandes cantidades de agua caen sobre las ciudades acompañadas de rachas de viento de más de 250 kilómetros por hora. Los destrozos que llegan a ocasionar son terribles, como lo que ocurrió con el huracán Karina hace algunos años en Nueva Orleans, Estados Unidos. La fuerza de un huracán es tan poderosa que puede arrancar árboles, destruir edificios, levantar trailers como si fueran juguetes y sacar grandes navíos del mar y arrojarlos en tierra. Pero cuando ha pasado la tormenta, solo pocas cosas siguen en pie, y entre ellas las palmeras. Algunas llegan a quedarse sin ramas, pero siguen de pie. Solo son arrancadas las que tienen más años de vida, que ya están por terminar su ciclo de vida. ¿Cómo pueden las palmeras soportar el embate bestial de un huracán? Aún sorprende esto a los hombres de ciencia. ¿Será su raíz cónica lo que impide que la tierra lo suelte? ¿Es su tronco flexible que hace que se doble, pero que no se quiebre? Lo cierto es que pueden quedar maltrechas y dobladas después de la tormenta, pero quedan de pie. La palabra de Dios para nosotros hoy está en el libro de los Salmos, en el Salmo 90, 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. ¿Sabía que Dios dice que sus hijos debemos ser como las palmeras? Yo creo que el Espíritu Santo tuvo en mente algunas de las características de ellas cuando inspiró estas palabras. Las palmeras son fuertes, flexibles y resistentes. Algunas especies llegan a vivir hasta 700 años. Son árboles siempre verdes. Pueden morirse algunas de sus ramas, pero siempre tienen nuevas. En muchas culturas, sus ramas se usan como símbolo de victoria y para celebraciones. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que debemos ser fuertes y resistentes, que debemos estar siempre verdes, no secos, que debemos siempre vivir en victoria. Volvamos a leer el Salmo y démonos cuenta de qué características de las palmeras deben tener los hijos de Dios. Fíjese bien, debemos florecer, debemos estar plantados en la casa del Señor. Es decir, nada debe apartarnos de nuestro Dios. No importa qué edad tengamos, si somos jóvenes o hemos envejecido, aún podemos florecer y dar fruto. Debemos estar vigorosos y fuertes, siempre verdes, siempre vivos. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser como las palmeras aunque vengan los huracanes y nos azoten las tempestades. Debemos seguir de pie. Posiblemente ahora mismo usted está teniendo su propia tempestad. Tal vez está atravesando por una fuerte y gran tentación que intenta apartarlo de la comunión con Dios. O está enfrentando opresiones demoníacas como depresión o miedo. O tal vez tiene grandes problemas con sus vecinos o familiares por ser cristiano. O está pasando por el valle del desaliento espiritual. O tiene problemas financieros. O está gravemente enfermo. O siente que se está hundiendo por los problemas conyugales. ¿Cómo podemos ser como las palmeras y salir victoriosos de esta situación? ¿Cómo ser fuertes? ¿Cómo resistir? Dios en su palabra nos enseña dónde encontrar la fuerza que necesitamos para estas situaciones. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, se nos dan 3 secretos de la vida victoriosa a pesar de los embates del enemigo y de la vida. Número 1. Encuentre su fuerza en el Señor. Así está escrito: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Como humanos que somos, tendemos a desesperarnos en las situaciones adversas y en un intento por encontrar la salida, buscamos opciones a veces no muy buenas. Pero, ¿quién es más fuerte que nuestro Dios? En los momentos oscuros de la vida, en los momentos de gran debilidad, no existe fortaleza más segura que nuestro Dios. Una niñita había asistido a la escuela dominical y la maestra les había enseñado que había que cuidarse del diablo porque andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Ella se quedó preocupada al respecto y sentía que podía convertirse en una víctima de él. Buscando fuerzas para enfrentarlo, fue a consultar a su mamá y le preguntó: «Mamá, ¿el diablo es más fuerte que tú?» «Oh sí», respondió la mamá, «es más fuerte que yo».
Aún más preocupada, buscó a su papá. «¿El diablo es más fuerte que tú, papá?» «Ya lo creo», le dijo el papá, «él es más fuerte que yo». Finalmente, completamente descorazonada, volvió a preguntarle a su papá: «¿Y el diablo es más fuerte que el Señor Jesús?» «No», le dijo el papá, «el Señor Jesús es infinitamente más fuerte y más poderoso que el diablo». A la niña le regresó la sonrisa al rostro y exclamó: «Ah, bueno, entonces no le tengo miedo». ¿Se da cuenta? Nosotros somos débiles y frágiles, pero hay uno que es la roca eterna de los siglos. Hay uno que es el fuerte de los fuertes, nuestro Señor Jesucristo. Así que busquemos y encontremos fortaleza en el fuerte, en Jesús. Número 2. Póngase la armadura de Dios. Dice la palabra: «Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo». Estamos en guerra, pero la buena noticia es que contamos con una armadura tanto protectora como poderosa para el ataque. Y esta armadura es eficaz y también muy efectiva. Cuando mi hijo mayor tenía unos 5 años de edad, le compramos una espada de plástico con luces de colores en su interior, y él decía que era su espada láser. Donde vivíamos era una zona peligrosa y se sabía que maleantes se metían a las casas a robar. Por motivo de la obra de Dios, con frecuencia mi esposa se quedaba sola con mis hijos. Y en una ocasión se desató en la calle una batalla campal entre vándalos y mi esposa temía que alguno de ellos se fuera a brincar la barda de la casa y se metiera. Mi hijo, con su voz infantil, pero completamente seguro de lo que decía, le dijo a su mamá mientras buscaba su juguete: «No te preocupes, mami. Si alguien te quiere hacer algo, yo lo voy a enfrentar con mi espada láser y lo voy a desintegrar». Obviamente, él no sabía que su arma no servía para absolutamente nada en caso de contingencia. Pero la armadura de Dios no es un juguete, no es endeble. La armadura de Dios es poderosa. Ya nos la dio el Señor, solo hay que tomarla y vestirnos con ella. La verdad como nuestro cinturón, la justicia como nuestra coraza, la salvación como casco que protege nuestra cabeza, la predicación del Evangelio como sandalias para nuestros pies, la fe como escudo que apaga los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como nuestra arma de ataque. Y si nos vestimos y hacemos uso correcto de esta armadura, el Señor nos garantiza que resistiremos en el día malo y estaremos firmes cuando haya pasado la tempestad. Número 3. Practique la oración. Las Santas Escrituras dicen: «Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Como parte de la estrategia para resistir en el día malo y salir victorioso de los embates del enemigo y de la vida, se nos dice que debemos practicar la oración constante, orar siempre, orar guiados por el Espíritu Santo. Si vamos a ser como las palmeras, vigorosas y fuertes, tenemos que orar sin cesar. Tristemente, la oración es la práctica cristiana más descuidada por la iglesia. Podemos ir a reuniones de iglesia, a fiestas, a conciertos, a conferencias, pero cuando se trata de orar, la asistencia disminuye, el entusiasmo decrece, la respuesta de la iglesia es débil. Pero así como sea nuestra vida devocional, será nuestra fuerza espiritual. Se dice que en una región de África, cuando llegó el Evangelio y la gente comenzó a hacerse cristiana, los primeros convertidos eran muy diligentes en cuanto a la oración. Cada uno de los creyentes tenía un lugar especial fuera de la aldea donde iba a orar solo todas las mañanas. Los lugareños utilizaban sus propios senderos entre la espesa maleza y de tanto ir y venir a sus citas de oración se formaban caminos. Así que cuando alguien dejaba de orar se notaba porque comenzaba a crecer la maleza nuevamente.
Y como todos estaban interesados en el bienestar espiritual de los aldeanos convertidos, cuando una persona notaba que uno de esos senderos comenzaba a cubrirse de maleza, él o ella iban con esa persona y le decían amorosamente: hermano, hay hierba en tu camino. ¿Cómo estamos nosotros? ¿No estamos orando como debiéramos? ¿Hay hierba en nuestro camino? Si hemos de ser fuertes y resistentes como las palmeras, tenemos que dedicarnos seriamente a la oración. ¿Lo hemos entendido? Pues bien, practiquémoslo. Que el Señor nos bendiga.